Los doctores dictaminaron: jamás volverá a andar. Su padre lo aceptó y la recluyó en una mansión de lujo y quietud, hasta que apareció una mujer sin diplomas ni fórmulas, con historias de dragones, flores y piernas dormidas que esperan una melodía. Y, contra todo pronóstico, la niña dio pasos. En lo alto de la loma, como una fortaleza de cristal y piedra, se alzaba la casa, un monumento al éxito de Esteban. Muros altísimos, ventanas impecables, y por dentro un silencio tan pulido y caro que absorbía cualquier ruido. Cada mañana el sol se derramaba sobre mármoles y muebles de diseño, pero no encontraba en qué reflejar calidez. En el centro de esa opulencia callada vivía Lucía, la única hija de Esteban. Su mundo era un cuarto con vista a un jardín al que jamás había bajado. Sus piernas, delgadas e inmóviles, descansaban sobre los cojines de una silla de ruedas de última generación, un trono de titanio y circuitos que también era su jaula. El veredicto médico había sido solemne: lesión medular al nacer, un caso sin esperanza. Nunca caminará, se habían dicho, y esas palabras sirvieron de cimientos para la casa. Esteban, hombre que levantó un imperio doblegando a la realidad, aceptó esa única derrota. Derramó su fortuna en los mejores especialistas y terapias de vanguardia para comprar una y otra vez la confirmación del diagnóstico inicial. Entonces construyó para su hija una prisión dorada, colmada de comodidades y vacía de lo único que ella deseaba: esperanza. Un día llamó a la puerta Nora. No traía maletín de cuero ni títulos prestigiosos. Llevaba un bolso de tela gastado y una mirada capaz de atravesar superficies brillantes. Había sido contratada como la nueva niñera de Lucía, la última en una larga lista de cuidadoras fugaces. Esteban la recibió en su despacho, madera oscura, olor a éxito y soledad, y explicó la situación con eficiencia de director general. Rutina estricta: fisioterapia a las 9, terapia ocupacional a las 11, almuerzo a la 1, sin desviaciones. Supervisar, no intervenir. Nora asintió en silencio, con los ojos puestos no en el hombre poderoso, sino en una pequeña foto enmarcada. Una niña con sonrisa radiante de antes de que el silencio se instalara en la casa. Cuando Nora entró al cuarto de Lucía, encontró un santuario de resignación. La niña estaba frente a una pantalla enorme. Sus dedos volaban sobre una tableta. No levantó la vista. «Hola, Lucía», susurró Nora. El silencio respondió. Ella no insistió. Se sentó en un rincón y observó. La habitación parecía clínica más que cuarto infantil. Equipos médicos ordenados como exposición, juguetes impecables en estanterías, sin uso. Los primeros días fueron una danza de silencios. Nora siguió la rígida rutina impuesta por Esteban. Acompañaba a Lucía a sus terapias, donde fisioterapeutas movían aquellas piernas con precisión mecánica, conversando de ángulos y resistencias, pero rara vez con la niña. Lucía soportaba todo con una indiferencia estoica. Su espíritu se había retirado a un lugar inaccesible. Nora inició entonces su propia terapia callada. Comenzó a hablarle, no de límites, sino del mundo tras la ventana. «Mira ese pájaro, parece construirse un nido. Debe ser un trabajo inmenso traer cada ramita», comentaba. «Hoy las nubes son barcos de algodón. Me pregunto a dónde viajan». Lucía no contestaba, pero a veces sus dedos se detenían sobre la pantalla un instante. Nora persistió. Sabía que las murallas más altas no caen de un golpe, sino con la constancia de una llovizna. Si te conmueven los actos silenciosos de amor y la sanación emocional, deja tu me gusta, comparte, comenta y suscríbete a Inspirando Vidas. Una mañana, Nora entró con un jarroncito y una sola margarita tomada del jardín. La dejó en la mesita de noche. «Para traer un poco de sol aquí dentro», dijo. Lucía miró la flor. Un destello, quizá curiosidad, cruzó sus ojos antes de volver a la pantalla. Al día siguiente llevó un libro. No uno educativo, sino un tomo de cuentos de hadas con ilustraciones vibrantes. Se sentó y leyó en voz alta, llenando el espacio estéril con dragones, bosques encantados y princesas valientes
que no siempre necesitaban rescate. La enfermera de turno frunció el ceño. «Eso no está en el horario». Nora sonrió. «Lo mejor casi nunca lo está». Día tras día, la resistencia de Lucía se manifestaba en su mutismo. Si Nora intentaba darle de comer, ella se negaba. Cuando leía, la niña giraba la silla para darle la espalda. Nora no se enfadaba, cambiaba de enfoque. Dejaba el plato a su alcance y al otro lado del cuarto comía su propio almuerzo en un silencio compañero. Leía los cuentos al reflejo de Lucía en la ventana. Su paciencia era un océano sereno. Las pequeñas olas de rechazo se disolvían en su inmensidad. Entonces llegó el primer cambio. Nora trajo arcilla, la extendió sobre una bandeja en el suelo. «Voy a modelar un dragón», anunció al aire, «con alas tan grandes que crucen las nubes». Trabajó describiendo cada gesto. Ahora las escamas, aquí la cola larguísima. Dejó un trozo de arcilla sin usar cerca de la silla. Durante una hora, Lucía no se movió. Luego, con un gesto casi imperceptible, su mano se deslizó desde el reposabrazos y los dedos rozaron la arcilla fría y blanda. No la moldeó, solo la tocó. Para Nora fue amanecer tras un invierno. Desde ese día, el juego hizo centro en la rutina. Nora aflojó el horario férreo de Esteban. Trajo pinturas de dedos. Al principio, Lucía rechazó ensuciarse. Nora pintó sola, creando galaxias de color sobre hojas enormes. Un día, en el borde del papel de Lucía, apareció una huella azul del tamaño de una moneda. La siguiente conquista fue la risa. Nora improvisó títeres con calcetines, voces estridentes y una discusión absurda sobre quién olía peor. La escena resultó tan ridícula que de los labios de Lucía se escapó un sonido ahogado, oxidado, como una puerta que no se abría desde hacía años. Nora fingió no oírlo y siguió con la función, mientras por dentro su corazón cantaba. El paso audaz llegó después, el jardín. «Hoy haremos un picnic», anunció en una mañana luminosa. «El señor Esteban no lo autorizó. El terreno es irregular», protestó la enfermera. «Entonces lo volveremos transitable», respondió Nora, firme. Le tomó media hora maniobrar la silla por el sendero y sobre el césped, pero lo consiguió. Extendió una manta y acomodó a Lucía encima. Por primera vez en años, la niña sintió la hierba bajo las manos, la brisa en el rostro, el calor del sol en la piel. Miró alrededor con los ojos muy abiertos, como si viera el mundo a color por primera vez. Nora no dijo nada. Se sentó a su lado y la dejó absorberlo. Aquel día comenzó un juego nuevo. «Imagina que tus pies son raíces», susurró. «Pueden sentir la tierra. ¿Qué notarían? Calor, humedad». Lucía cerró los ojos. El gesto se concentró en su cara. «Ahora piensa que tus piernas son tallos que beben luz», dijo Nora, masajeando con suavidad, no como terapeuta, sino como jardinera que cuida una planta delicada. Habló de la fuerza dormida en las semillas y de la paciencia para brotar. Estos juegos del jardín se volvieron rito diario. Nora inventaba historias. «Tus dedos son exploradores cruzando una jungla de mantas. Tus rodillas, montañas tímidas que quieren asomar». Y poco a poco, lo imposible comenzó a insinuarse. Un temblor en un dedo del pie, un espasmo en el muslo, movimientos minúsculos, casi invisibles, terremotos para ellas dos. Una tarde, mientras imaginaban que las piernas de Lucía eran peces nadando en un río de seda azul, la niña se detuvo. Miró a Nora. En sus ojos, antes vacíos, había ahora una mezcla de miedo y esperanza. «Siempre dijeron que no podría», susurró, apenas audible. «Los médicos dijeron que mis piernas estaban dormidas para siempre». Fue la primera vez que habló de su propia condición. La primera vez que dejó asomar la herida que llevaba oculta bajo capas de silencio. Nora dejó el juego a un lado. Tomó la mano pequeña de Lucía entre las suyas. Su contacto era cálido y firme. No ofreció promesas huecas. No dijo «les probaremos que se equivocan». En voz baja, eligió algo más hondo. «A veces lo que duerme solo necesita que alguien le cante para despertar. No órdenes ni máquinas, una canción suave y mucha paciencia».
Las lágrimas brotaron en los ojos de Lucía y recorrieron sus mejillas. No eran de pena, sino de liberación. Lloró por los años de quietud impuesta, por la resignación aprendida, por la semilla de esperanza que recién sentía germinar. Nora no la interrumpió. Se quedó a su lado sosteniéndole la mano, dejando que esas lágrimas regaran el brote nuevo. Allí cambió todo. La confianza, antes rota, comenzó a forjarse de nuevo. No con discursos, sino con presencia silenciosa y una fe que no se quiebra. Desde ese día, el trabajo fue más intencional, siempre disfrazado de juego. Trazaron una cuerda floja con una cinta de colores en el suelo y, acostada boca arriba, Lucía intentaba caminar sobre ella con los talones. Nora ató pequeños cascabeles a sus tobillos. El reto era escucharlos al mover los pies. El tintineo se volvió la banda sonora de sus avances. ¿Hoy despertamos a los peces?, preguntaba Lucía. ¿Y si levantamos las montañas? La transformación era evidente. La niña apática y encerrada en sí misma cedía espacio a una criatura decidida, con una alegría recién nacida. Esteban, perdido entre juntas y llamadas, apenas percibía los cambios sutiles. Notó al principio que su hija estaba menos sombría. Lo atribuyó a la buena distracción de Nora, hasta que un día volvió antes de lo previsto. La casa no estaba muda. Oyó un sonido que no escuchaba desde hacía años, la risa de su hija. Siguió la risa hasta la puerta entornada y se asomó sin hacer ruido. La escena lo dejó sin aire. Nora y Lucía en el suelo, rodeadas de almohadas. La niña fuera de la silla, apoyada en manos y rodillas, el cuerpo temblándole de esfuerzo. «Eres un osito que sale de su cueva tras el invierno», animaba Nora. Lucía vaciló y con un grito que mezclaba esfuerzo y júbilo, elevó las caderas un instante antes de caer, riéndose a carcajadas. No parecía terapia, era juego, era vida. Esteban se quedó en el umbral, el corazón golpeándole el pecho. Vio a su hija sin diagnósticos ni límites, como una niña luchadora y feliz. Y a Nora, no como empleada, sino como arquitecta de aquel milagro. Desde entonces Esteban empezó a cambiar. Canceló reuniones, delegó responsabilidades, regresó temprano. Primero miró de lejos, torpe espectador de una alegría que había olvidado cómo crear. Hasta que un día Nora lo llamó. «Necesitamos una montaña más alta para que el osito trepe», dijo con una sonrisa señalándolo. Dudó un segundo. La súplica luminosa en los ojos de su hija lo venció. Se sentó en el suelo con su traje caro y se volvió montaña. Lucía se arrastró por encima riendo. Por primera vez en mucho tiempo, Esteban sintió el peso de su hija en su regazo como bendición, no como carga. Los juegos se hicieron asunto de familia. Esteban aprendió a cantar las canciones del despertar, a hacer río, árbol y sendero de piedras. Aprendió la lengua del juego y la imaginación, un idioma que su fortuna jamás pudo enseñarle. El progreso de Lucía se aceleró. La fuerza volvía a sus piernas, no por repeticiones mecánicas, sino por el deseo de alcanzar un juguete, de perseguir una mariposa inventada. Llegó el día en que Nora la puso de pie, sosteniéndola firme por las caderas. Las piernas temblaban como hojas, pero se mantuvieron. «Eres un árbol», susurró. «Siente cómo tus raíces se hunden». Semanas después, apoyada en una barra que Esteban había mandado instalar, Lucía se sostuvo sola 10 segundos. Fueron los 10 segundos más largos y más hermosos de la vida de su padre. Y al fin llegó lo que los médicos juraron imposible. En el salón, con la luz del atardecer filtrándose por las ventanas, Lucía estaba de pie, aferrada a las manos de Nora. Esteban observaba conteniendo el aliento. «Al otro lado del mar te espera un tesoro», dijo Nora señalando a Esteban a apenas unos metros. Lucía miró a su padre con determinación brillante. Soltó una de las manos de Nora, levantó un pie vacilante y lo apoyó. Luego el otro. Un paso torpe e inestable, pero paso. Luego otro y otro. Un viaje mínimo de 3 metros que abarcó un universo de imposibles. Al llegar se derrumbó en los brazos de Esteban, no por debilidad sino por emoción. Él la estrechó con fuerza. Las lágrimas corrían sin pudor. Levantó la mirada hacia Nora, que contemplaba la escena con una sonrisa serena. Todo su poder, sus contactos y su dinero no habían movido la aguja. El amor, la paciencia y la fe de una mujer sencilla lo habían logrado. «Gracias»,
Susurró y en esa única palabra cabía un mundo. La silla de ruedas subió al ático. La casa dejó de ser silencio. Ahora sonaban los pasos titubeantes de Lucía, risas y canciones inventadas. El cierre no fue un gran gesto, sino un cuadro perfecto en su simpleza. Un domingo en el jardín. Lucía, caminando cada vez con más confianza, sujetaba la mano de su padre mientras perseguían mariposas. Nora los observaba desde la terraza con una taza de té. Ya no era la niñera, era parte de la familia que había ayudado a sanar. Esteban cruzó el césped con la mirada y le sonrió con gratitud pura. Había comprendido la lección mayor. Hay cosas que no se compran ni se fuerzan, solo se cultivan. ¿Qué momento te tocó más el corazón? Cuéntamelo en los comentarios. Y si este tipo de relatos te inspira, dale like, comparte y suscríbete a Inspirando Vidas Moraleja. La sanación verdadera rara vez habita en lo más caro o en los expertos más rimbombantes, sino en el poder tenaz y silencioso de la compasión humana. Paciencia, fe y amor pueden despertar una fuerza latente, incluso en escenarios desesperados. Recordemos, el cambio más profundo no nace de la riqueza o el poder, sino de un corazón dispuesto a creer en lo que parece imposible.